Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias, Martín, a vos y a quienes te acompañaron en este primer panel. La verdad que excelentes todas las presentaciones. Muy interesante todo lo presentado, todo lo discutido, con muchos temas que seguramente iremos retomando a lo largo de lo que resta de la mañana de hoy. Bueno, como señalabas, mi nombre es Carlos Agio, yo soy investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación y tengo a cargo la moderación de este segundo panel. El propósito de este segundo espacio es pensar y reflexionar sobre los desafíos de la ciencia, la tecnología, la innovación para una agricultura de alta productividad, que genere capacidades tecnológicas locales, que derrame en otros sectores de la economía y que además sea ambiental y socialmente sustentable. Es un desafío importante y para esto hemos convocado a 4 panelistas cuya formación y perfil y trayectoria profesional nos van a dar miradas complementarias sobre este tema. Para quienes recién se han sumado al streaming, solo señalarle que a cada uno de los panelistas le hemos pedido que organicen sus charlas en no más de 15 minutos, con el contenido medular de sus ideas y sus mensajes. Las presentaciones son sucesivas. Esto significa que van a hablar los 4 de corrido, con algunas intervenciones mías entre una presentación y la otra, y el espacio para las preguntas y respuestas va a ser al término de la 4ª presentación. Esto es importante señalarlo, pero a medida que vayan haciendo las presentaciones, invitamos a todos aquellos y aquellas que tengan preguntas e inquietudes que las vayan dejando en el chat del canal de la transmisión del seminario para que yo las pueda ir recopilando y después presentárselas a los panelistas al final. Dicho esto, déjenme decir unas pocas palabras sobre nuestros invitados y sus temas de presentación. Lo voy a hacer por orden de aparición y sin explayarme en sus bios, dado que las bios completas están disponibles en el sitio web del evento y aquel que esté interesado en conocer más de los panelistas puede ir allí. En primer lugar, Andrés López, que es doctor en Economía y de la Universidad de Buenos Aires, y director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, un centro de doble dependencia UBA-CONICET, y que además cuenta con una larguísima trayectoria en investigación y consultoría sobre temas productivos y de política científico-tecnológica. Andrés, apoyado en sus investigaciones recientes, nos va a hablar sobre la generación y difusión de tecnologías digitales en la cadena de valor agrícola. En segundo lugar, vamos a escuchar a Lilia Stubrin, quien también es economista de la UBA, es investigadora asistente del CONICET y actualmente es la vicedirectora del Centro de Investigaciones para la Transformación. Lilia es especialista en desarrollo productivo e innovación y en su caso nos va a hablar de cómo acelerar la adopción de inteligencia artificial en el sector de la maquinaria agrícola. En tercer lugar, vamos a tener la participación del ingeniero Daniel Scacchi. Daniel ha ocupado diversos cargos en gestión en el ámbito de la ciencia y la tecnología, tanto en el gobierno de la provincia de Entre Ríos como en la Universidad Nacional del Litoral, donde fue secretario de vinculación tecnológica, fue el director del Polo Tecnológico Litoral Centro y es actualmente el gerente general y el director de innovación de la aceleradora de empresas del litoral. En su caso, a Daniel le hemos pedido que en base a su experiencia en general y a su trayectoria y en especial a lo que viene haciendo en su aceleradora, le hemos pedido que reflexione acerca de cómo podemos fortalecer el ecosistema agropecuario, el ecosistema del sector agropecuario. Y en cuarto y último lugar, vamos a contar con un representante del INTA, con el doctor ingeniero agrónomo Sergio Feingold, quien hace más de 20 años tiene a su cargo el laboratorio de agrobiotecnología de la Estación Experimental de Balcarce, que además desde el 2014 coordina el Programa Nacional de Biotecnología del INTA. En el caso de Sergio, como pionero en el uso de marcadores moleculares y mapas genéticos, aplicados al mejoramiento vegetal, le hemos pedido que hable sobre los desafíos y oportunidades
de la edición génica en cultivos. Un poco me tomé este tiempo para presentar los temas y los presentadores para que podamos ver cómo se complementan entre ellos y darles la hoja de ruta para los próximos 80 minutos. Así que te pido, Andrés, si por favor tomás la palabra vos y arrancas con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir el panel con distinguidos colegas. Voy a hablar sobre efectivamente el uso de tecnologías digitales en la cadena de valor agropecuaria. La evidencia empírica que voy a presentar emerge básicamente de estudios e investigaciones que hemos desarrollado en el IEP, junto con colegas como Jeremías Lachman y otros que trabajan allí, con los cuales hemos estado haciendo encuestas, entrevistas, estudios de caso a empresas que proveen servicios y equipos para agricultura de precisión, AgTech, digamos, terminologías que luego voy a revisar un poquito, y en particular en base a una última encuesta que desarrollamos en el IEP junto con CREA, justamente. O sea que también esto es parte de lo que voy a presentar, es ejemplo de colaboración también en el campo de la investigación social, ¿no? Sobre ciencias sociales, sobre este nuevo paradigma emergente. De algún modo esto se engancha con el panel anterior, porque la agricultura de precisión potencialmente tiene la capacidad de ayudar a resolver el doble desafío de proveer alimentos a una población mundial en crecimiento y con ingresos medios en ascenso, que va a presionar obviamente sobre la oferta de alimentos, y a su vez intentar minimizar el impacto de la producción de alimentos sobre el ambiente, preservando los servicios ecosistémicos. Y la agricultura y la ganadería de precisión son ejemplos, ¿no?, de lo que podemos llamar innovaciones verdes, donde se logran mejoras de productividad, reducciones de costos, al mismo tiempo que se reduce el impacto sobre el ambiente en términos, por ejemplo, de un menor uso de agroquímicos, un uso más inteligente de agroquímicos, manejo del agua, etcétera. Esto además se engarza en una discusión más general, que es una nueva mirada que en las últimas décadas ha emergido sobre la innovación en las actividades basadas en recursos naturales, donde mientras que, digamos, hace algunas décadas la mirada de los economistas, entre otros cientistas sociales, sobre el cambio tecnológico en el agro era en general digamos, relativamente pesimista, en el sentido de que se suponía que era la industria la gran movilizadora de la frontera tecnológica. En las últimas décadas esto ha venido cambiando claramente y se entienden y analizan las posibilidades de desarrollar innovaciones, incluso de diferenciar productos, yendo más allá de la idea de commodities dentro de las actividades basadas en recursos naturales. No solo porque se han producido innovaciones disruptivas en distintos ámbitos de estas cadenas, sino también porque se reconoce crecientemente algo que es obvio cuando uno lo piensa un poquito, que es que la producción de bienes de origen biológico, pero también esto aplica a las extractivas, si uno quiere, requiere adaptaciones a circunstancias que a su vez pueden ser cambiantes en el tiempo, de suelos, climas, etcétera. Es decir, que lo que podríamos llamar innovación idiosincrática, siguiendo taxonomías desarrolladas por colegas pioneros en América Latina en el estudio del tema de cambio tecnológico, como Jorge Katz. Por otro lado, esto además también se asocia con el pasaje de una mirada de sectores a cadenas, ¿no? Es decir, en donde concebimos a las actividades como cadenas en las cuales hay distintas etapas, y la idea de la política productiva en las últimas décadas también ha sido cambiar de la idea de elegir sectores a la idea de hacer escalamiento en las cadenas. Y escalamiento de las cadenas de recursos naturales no sería solamente, por ejemplo, en el caso del agro, la idea tradicional de decir vendamos alimentos en lugar de materias primas, sino también promover los encadenamientos aguas arriba, en el sentido de la provisión de bienes y servicios muchas veces intensivos en conocimiento que permiten mejorar los procesos productivos. La agricultura de precisión, justamente un ejemplo de este tipo de encadenamiento y escalamiento, es un conjunto de herramientas, tanto físicas como digitales, que básicamente intentan implementar esquemas de producción sitio específicos, adaptados a las características diferentes de cada parcela, maximizando rendimientos, minimizando el uso de insumos, como decíamos antes. Tenemos, por un lado, empresas que proveen equipos, que en la jerga se llaman agropartes precisas muchas veces, y otras que proveen servicios. Pero
en realidad nuestra visión de tecnologías digitales en el agro va más allá de las empresas que proveen servicios a campo, porque también hay empresas que proveen servicios que ampliamente llamamos AgTech para etapas posteriores de la cadena. Por ejemplo, control de granos destinados al procesamiento, por ejemplo, en la industria de la cerveza, o mejoras en la eficiencia del transporte de cargas, generando plataformas que vinculan a transportistas y productores. Es decir, que no se trata solo de la agricultura y la ganadería de precisión en el campo, en la etapa de la producción primaria, sino también en los servicios que se montan en etapas posteriores, ¿no?, de la cadena. Y en general estos servicios se brindan a través de plataformas digitales en donde se usan ciencias de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera. No voy a abundar sobre esto porque no hay tiempo, pero sí, por supuesto, después lo podemos charlar en la discusión. Y a su vez también cambia el requerimiento de capital humano, en donde ya no solo necesitamos agrónomos, sino que también cada vez más se requiere el involucramiento de profesionales de sistemas, físicos, matemáticos, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en Argentina con esto? Un par de cosas sobre adopción. Sabemos muy poco sobre adopción de tecnologías de agricultura de precisión. O por lo menos hasta donde nosotros sabemos poco. Nosotros tenemos acceso a una base de una empresa privada que se llama Map of Agriculture, que provee servicios de información a productores y empresas de agroquímicos. Y ahí ustedes pueden ver que ha habido una tendencia creciente, aparentemente, en la adopción de productores que al menos tienen una herramienta de agricultura de precisión, no es que tengan un manejo integrado de agricultura de precisión. Y lo que ven es que también, si se fijan en la tabla a la derecha, previsiblemente la adopción es mayor en los productores de mayor tamaño. Pero todavía, en todo caso, aún si tomamos estos datos como buenos, tenemos apenas una fracción de la superficie cultivable bajo agricultura de precisión. Como les dije, hay dos grandes grupos: las empresas de servicios que llamamos AgTech, las empresas de agricultura de precisión. Ahí pueden ver los datos. Rápidamente les digo 3 o 4 highlights sobre esto. Primero, que las empresas de equipos son más grandes que las de servicios, son más antiguas que las de servicios, muchas de esas vienen del mundo mecánico pre-digitalización. Casi todas las empresas son de capital nacional en los dos grupos. Destinan una parte sustancial de sus ingresos a gastos en investigación y desarrollo, 41% en el caso de las empresas AgTech de servicios, 22% en el caso de las empresas de equipos. El grueso del personal es profesional, una parte sustantiva de esos profesionales tienen posgrados. Esto es más visible en el caso de las empresas de servicios, pero también ocurre en el caso de las empresas de equipos, y son exportadoras. Incluso en el caso de las empresas AgTech, el 41% de las empresas exportó los últimos 3 años, cuando son empresas que generalmente tienen una vida muy corta, es decir, se internacionaliza muy rápido. Mientras que las empresas de equipos están más localizadas en el territorio, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las empresas de servicios operan básicamente desde la ciudad de Buenos Aires, lo cual refleja, por supuesto, la diferente dinámica de interrelación con los clientes y las diferentes actividades que realizan. Tenemos datos donde quienes crean las empresas AgTech, no nos pasa lo mismo para las empresas de agricultura de precisión. Lo interesante es que, fíjense, por supuesto, suma más de 100 porque los socios del equipo fundador obviamente pueden ser más de uno, pero fíjense que si bien los profesionales del sector agropecuario son el grueso del origen, luego vienen los profesionales de sistemas. Y esto, en general, muchas de estas empresas mezclan ambos skills en el equipo fundador. Y también, por supuesto, en el capital humano que emplean. Aquí alguna idea de las rutinas empleadas por las empresas de AgTech y de agropartes, en términos de cuáles son las más valoradas. En ambos casos es la investigación y desarrollo interna, pero fíjense que en el caso de las empresas de servicios es más valorada relativamente la investigación en áreas digitales que la específicamente agronómica. Luego viene la capacitación de recursos humanos. Pasa algo parecido a las empresas de agricultura de equipos, aunque aquí la adquisición de maquinaria y equipo para la innovación juega un rol más importante, por supuesto, de vuelta, pues son empresas que producen bienes físicos y no intangibles como las de servicios. Ahora, un dato que nos parece súper interesante es la elevada intensidad de las vinculaciones para la innovación que tienen las empresas de estos sectores. En el caso de las empresas de servicios, aquí les muestro estos datos,
casi el 80% se vincula con usuarios para desarrollar actividades de innovación, y luego aparece también con cifras muy elevadas la vinculación con organizaciones como CREA o APRESID, con universidades, etcétera. Es decir, son empresas que se apoyan en un ecosistema, además de las actividades de innovación internas que desarrollan. ¿Cuáles son los factores que están bloqueando, desde el punto de vista de las empresas oferentes, la expansión de este tipo de empresas? Bueno, por supuesto, todos los que hemos hecho encuestas a empresas en Argentina, y creo que en el mundo, en América Latina al menos, también ocurre lo mismo, tenemos, ¿no?, la trinidad de impuestos, macroeconomía y falta de financiamiento, que todas las empresas van a decir que los afecta. Pero si sacamos esos factores macro, básicamente fíjense que el elemento más específico pasa a ser el bajo conocimiento, la desconfianza de los usuarios sobre las nuevas tecnologías. Ahí aparece en cuarto lugar en el caso de las empresas de servicios, y también aparece en lugar quinto en las empresas de agricultura, de agropartes. El otro factor que aparece es la dificultad para obtener personal con skills suficientes, o sea que aparentemente serían problemas de vinculación con los usuarios y de disponibilidad de capital humano los factores más relevantes que obstaculizan la expansión de estas empresas desde el punto de vista de la percepción de los oferentes. Si nos vamos más allá de las encuestas, y con los estudios de caso y entrevistas y trabajo más quali que hemos hecho, también aparecen otras cuestiones, ¿no? No solo el bajo nivel de digitalización y la falta de conocimiento, desconfianza de los potenciales usuarios, que son los productores, los contratistas, por supuesto, etcétera, sino que también se ha percibido que muchas veces estas empresas generan una oferta, en particular las de servicios, que no siempre se alinean con las necesidades efectivas de los usuarios. Y ahí, para resolver problemas de mismatch o desconfianza, incertidumbre, falta de conocimiento, es donde de una manera no articulada por una política pública definida, sino más bien por iniciativas más, digamos, propias de cada organización, organizaciones privadas como CREA o la Bolsa de Comercio de Rosario o el INTA o muchas incubadoras o aceleradoras han intentado y han puesto en marcha mecanismos justamente para intentar resolver este problema de mismatch o de falta de incertidumbre, falta de información asimétrica, etcétera, que puede estar bloqueando una mayor expansión de la adopción de estas tecnologías y, por lo tanto, un mayor uso de los servicios y los equipos que proveen las empresas de agricultura de precisión y AgTech. Y ahí aparece un espacio de políticas que quizás sale del típico que digamos, uy, esto es un sector emergente, subsidiémosle o démosle crédito barato, etcétera. Me gustaría hacer hincapié en otras cosas y en particular en cómo desarrollar políticas que incentiven a una mayor difusión y que vayan por el lado de los usuarios. Incentivos para usuarios pioneros, certificaciones de buenas prácticas basadas en agricultura de precisión, programas de innovación abierta donde se co-creen las innovaciones y las nuevas tecnologías entre proveedores y clientes, jornadas de presentación de propuestas de valor organizadas por las instituciones del ecosistema, espacios de testeo y validación de las nuevas tecnologías que también pueden proveer instituciones como el INTA. Es decir, cómo logramos que los usuarios conozcan más sobre los potenciales beneficios de estas tecnologías, y que la oferta se adapte más a las necesidades efectivas de los productores, los contratistas, etc. Último slide, porque no quiero que me saque la tarjeta roja, vinculado con las slides iniciales más de motivación que presenté. Hay un núcleo en Argentina de oferentes de tecnologías de agricultura de precisión AgTech que está en proceso de consolidación, pero que ya una parte sustancial de ellos están generando ingresos e incluso están exportando fuera de la región. Son emprendimientos innovadores, altamente innovadores y con una rápida capacidad de internacionalización que permite justamente ascender en la cadena de valor, no necesariamente por la vía de vendamos alimentos procesados, sino cómo proveemos servicios y equipos intensivos en conocimiento que permiten resolver el desafío de mejorar producción, reducir impacto ambiental, y por lo tanto un escalamiento en las etapas aguas arriba de la cadena hacia actividades más intensivas en conocimiento, más complejas. Esto se hace no solo gracias al espíritu emprendedor y las capacidades
de los fundadores y del equipo de estas empresas, sino también gracias al ecosistema de apoyo consolidado que mencioné. Y, por supuesto, la existencia de una oferta local debería además favorecer la adopción de parte de los productores por una mayor cercanía entre oferta y demanda, por cierto, ¿no? Ahora, cuatro preguntas a futuro, ¿no? Primero, esta ventaja de estar cerca de los recursos se empieza a diluir cuanto más usamos plataformas TIC, data science, etcétera. Es decir, en Argentina claramente los proveedores de servicios y equipos se han beneficiado de que existe una demanda local sobre la cual pueden aprender. ¿Qué pasa, ¿no?, en la medida que los algoritmos dominan al conocimiento tácito y qué va a pasar a futuro, ¿no?, con la localización de estos proveedores, en particular hablando del mundo de los servicios que pueden viajar por Internet? Por supuesto, necesitamos seguir viendo qué pasa con los oferentes de tecnologías de agricultura de precisión y prevemos realizar encuestas para entender su dinámica, pero también entender mejor los determinantes de la adopción y las estrategias para promoverla. Y último, la pregunta es, ¿qué pasa con los grandes players del mundo de provisión de tecnologías para el agro? ¿Qué rol, cuánto va a seguir habiendo espacio para estos emprendimientos, startups locales? ¿Y en qué medida en algún momento los grandes jugadores globales, proveedores de equipamiento, van a incorporar la previsión de servicios y van a incorporar la fabricación de partes y equipos? Y decir, ¿cuál es el espacio que va a quedar para una oferta local si se cambia la morfología de mercado? Es una pregunta que necesitamos seguir mirando. Gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu excelente presentación y por caracterizar a ese sector extremadamente dinámico de las AgTech y que está en franca consolidación, como estaba señalando recién. Es una buena intersección con la presentación que viene, dado que Lilia Stubrin nos va a contar cómo se puede acelerar la incorporación de inteligencia artificial en el sector de maquinaria agrícola, que está íntimamente relacionada con lo que nos acaba de mencionar Andrés recién. Así que, Lilia, por favor. Perdón, buen día. Muchas gracias, Carlos. Sí, justamente mi presentación va muy complementaria a la de Andrés. Yo me voy a centrar más en los temas de adopción de inteligencia artificial. Voy a presentar el resultado de un estudio que hicimos el año pasado, noviembre y diciembre, sobre adopción de inteligencia artificial en el sector de maquinaria agrícola en Argentina. Es un estudio que hice junto a Carlos Braga, un consultor de CIETER, que es una entidad empresaria del sector de maquinaria agrícola, y la empresa Element.ai, que es una empresa especializada en inteligencia artificial. Fue un estudio financiado por el BID, donde buscamos medir y entender el proceso de adopción de inteligencia artificial que está llevando a cabo el sector de maquinaria agrícola en la Argentina y cuáles son los desafíos que tienen el proceso de adopción. Fue un abordaje más cuantitativo. Ahora voy a explicar mejor la metodología. Antes de ello, algunas palabras generales sobre la inteligencia artificial. No me voy a explayar demasiado, simplemente decir que es una tecnología de propósito general que está generando muchas expectativas respecto a su rol como motor de crecimiento de las economías a futuro. Para la Argentina, una estimación relativamente reciente, indica que el ritmo de crecimiento económico del país podría acelerarse en más de un punto porcentual por año durante la próxima década si la Argentina logra acelerar la tasa de adopción de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Acá hay una oportunidad y un desafío. Acelerar la tasa de adopción, uno podría ver dos vías: la vía de la automatización de procesos y la vía de la innovación de productos, generar nuevas actividades, nuevos mercados. Estas expectativas y entusiasmos se alimentan con una mayor disponibilidad de datos a través de sensores, satélites, la apertura de los datos de gobierno, por ejemplo, mayores capacidades de cómputo, e incluso el avance en la ciencia de datos. Antes de meterme más específicamente en términos de adopción, algunas palabras. Andrés hizo un trabajo mucho más detallado del que voy a hacer yo, simplemente para dar un marco. No existe en Argentina un estudio oficial, digamos, que nos pueda decir qué capacidades, cuántas empresas y qué esfuerzos hay desde el sector público en inteligencia artificial. Tenemos como estudios más anecdóticos. Nosotros, en el marco del proyecto, recabamos información secundaria y con informantes claves intentamos
reconstruir el ecosistema de inteligencia artificial, donde encontramos que hay unos 17 centros de investigación que trabajan temas de ciencia de datos e inteligencia artificial en diferentes provincias de la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Santa Fe. En el sector privado hay unas 10 empresas que proveen soluciones de ciencias de datos e inteligencia artificial, y son empresas internacionales que venden enlatados, Microsoft, Facebook, Amazon, etcétera, y empieza a haber también en el sector privado argentino empresas de capital local que generan soluciones innovadoras aplicando ciencia de datos e inteligencia artificial. Aproximamos unas 25 que tienen como capacidades horizontales que podrían brindar servicios a varios sectores, y algunas que están más orientadas son sector específico, digamos, la fintech para finanzas, soluciones para finanzas, o las agtech para agro o para salud. Hay unas 59 en agro, como decía Andrés. Ahora, la generación, la consolidación de este ecosistema tiene algunos pilares que necesitan fortalecerse. Acá yo resalté algunos, como el tema del talento, que Andrés muy bien también lo resaltó, la necesidad de capacitar y tener recursos con habilidades en estas nuevas tecnologías. Es un problema de América Latina en general, del mundo. Pero Argentina lo tiene, empieza a haber avances, por ejemplo, en Córdoba, en el FAMAF, hay una diplomatura sobre ciencia de datos, empieza desde la área académica a ofrecer alternativas de capacitación. También el tema de acceso a datos, de infraestructura de cómputo, son temas neurálgicos que necesitamos fortalecer para la generación de estas tecnologías. Ahora, en términos de adopción, algo más general, y me gustaría dejar el mensaje, que no son automáticos estos procesos, que requieren desarrollo de capacidades, inversiones y cambios de rutinas organizacionales. El entrar a la era de la inteligencia artificial y la ciencia de datos no solamente está vinculada a la inversión en tecnología o el acceso a datos, sino que hay un área más blanda, digamos, de dimensiones organizacionales, en cuanto a las empresas tienen que plantear estrategias, capacitar recursos humanos, plantear una gobernanza, por ejemplo, en términos de ética, de manejo de datos, que son grandes desafíos que las empresas en general, para entrar a la ola de la inteligencia artificial, están enfrentando. El estudio que nosotros hicimos es sobre maquinaria agrícola en particular. Esas son algunas palabras sobre el sector muy mínimas. Es un sector muy conocido por todos y muy estudiado. La última estudio que hubo del sector, la última encuesta que la hizo Giral en el 2019, encontró 1.200 empresas. Cerca de la mitad son empresas de maquinaria agrícola, o sea, son empresas productoras de tractores, cosechadoras, sembradoras, implementos. Unas 40% hacen agropartes y un 10% produce ambos. Están localizadas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires mayormente. Son empresas en su mayoría pymes y de capital argentino. Este es un sector tecnológicamente innovador y muy dinámico. Andrés se explayó muchísimo y no voy a repetir, tampoco lo voy a hacer también como lo hizo Andrés, respecto a cómo este sector ha sido líder y ha entrado al mundo de la agricultura de precisión con escaso rezago respecto al frontera internacional, y cómo se ha generado incluso un sector de proveedores asociados al desarrollo, la generación y difusión de estas tecnologías. Y el sector de maquinaria agrícola ha incorporado a través de sensores o aplicaciones de georreferenciación a la maquinaria las tecnologías de agricultura de precisión. Ahora estamos frente a la inteligencia artificial, empiezan a emerger estas agtech, y el sector se enfrenta al desafío de la adopción de la inteligencia artificial. Entonces aquí me voy a meter más de lleno en lo que les quería contar, que son los resultados de este estudio de adopción de tecnologías de inteligencia artificial en maquinaria agrícola. Solo algunas palabras sobre la metodología. Nosotros lo que utilizamos, esta empresa canadiense Element AI desarrolló un marco analítico y metodológico para medir capacidades de adopción en inteligencia artificial, no en el sector agrícola, sino en general en el sector industrial, pensada para Estados Unidos y Canadá. Esta metodología la viene aplicando en estos países. Se hizo por primera vez un estudio fuera de Estados Unidos y Canadá, que fue este que hicimos específico para la maquinaria agrícola. Tuvimos que adaptar, no el marco analítico, pero sí el formulario de encuesta. Para eso trabajamos con especialistas del FAMAF, en inteligencia artificial, del Polo Tecnológico de Rosario y el equipo técnico de CIDETER, en adaptar al contexto de la actividad y también de la región la metodología. Esta metodología mide las capacidades de adopción en 5 áreas estratégicas, en 5 dimensiones: estrategia, datos, tecnología, infraestructura y recursos humanos. Y ubica a las empresas en 5 dimensiones, desde la exploración hasta la transformación de la inteligencia artificial, donde la exploración
Es una etapa inicial donde las empresas empiezan a entender qué es la inteligencia artificial, pero no tienen las capacidades para reconocer una buena, mala opción de inversión en inteligencia artificial, y a medida que van avanzando, van teniendo en la experimentación empresas que están con pruebas piloto, en la siguiente ya empiezan proyectos e inversión en inteligencia artificial, hasta llegar a la última dimensión, que son empresas que se han transformado, no solo en sino organizacional, más alineadas al paradigma de la inteligencia artificial. Bueno, con este marco muy breve, luego en las preguntas puedo expresarme un poco más, de marco metodológico y analítico, nosotros tomamos una base de 500 empresas, que era la base de datos que tenía CIDETER. Como esto se hizo en noviembre y diciembre, fueron encuestas online, mandamos un formulario a una muestra de 100 firmas, que tuvimos y tenemos los resultados para 102 firmas, si no me equivoco, y luego hicimos entrevistas también virtuales en profundidad a 10 empresas que nos ayudan a interpretar cualitativamente los resultados. Voy a los resultados directamente, así no me demoro. Primero, bueno, acá simplemente algunas características de las empresas de la muestra. Esto lo puedo después contar más detalladamente, pero tenemos una muestra bastante representativa de lo que es el sector en términos de las actividades de las empresas que encuestamos, el tamaño, su ubicación geográfica y también la inserción en el mercado internacional. Voy a los resultados directamente. En primer lugar, decir que, tal como esperábamos, gran parte de las empresas, el 83% de las empresas, están en los primeros 2 estadios de adopción de inteligencia artificial. O están explorando, es decir, están aprendiendo qué es la tecnología, cómo podrían usarla, o están experimentando. Están en un proceso tienen una etapa piloto con algunas experiencias. En el gráfico que ustedes ven, los resultados que nosotros obtuvimos es la barra celeste, que es lo que muestra la distribución de las empresas que encuestamos en estas 5 etapas de madurez en la adopción de inteligencia artificial. Como pueden ver, no encontramos ninguna empresa en las etapas más avanzadas de transformación. La mayoría se concentra en las primeras 2, como decía, un 45% en la primera etapa y un 35% en la segunda. La línea gris que ustedes ven es la encuesta que se hizo en Estados Unidos y Canadá. No son estrictamente comparables, pero bueno, permiten tener una aproximación. Si uno compara, digamos, los 2 estudios, lo que puede ver es que para el estudio que hizo en Estados Unidos y Canadá, las empresas están más avanzadas en el sentido de que la mayoría está ya en la etapa de experimentación y existen empresas en las últimas etapas de transformación. Pero bueno, acá lo que podemos enfatizar es que las empresas de maquinaria agrícola están en un proceso de experimentar y de empezar a meterse en el mundo de la inteligencia artificial, aunque están en los estadios más iniciales. Respecto al interés, nosotros encontramos que en general las empresas tienen un interés, cerca del 50% hay un interés general en la inteligencia artificial, lo que no hay es un plan. Este interés está más concentrado en el área técnica y gerencial que comercial, que es algo que en general no sorprende. Cuando les preguntamos a las empresas si tenían o pensaban iniciativas de inteligencia artificial en los próximos 24 meses, las respuestas estuvieron cerca del 60% orientadas a iniciativas del proceso productivo y solo el 10% a procesos no productivos. Nosotros interpretamos que las empresas de maquinaria agrícola ven a la inteligencia artificial como una herramienta para modificar y cambiar sus procesos de producción y menos como una herramienta de cambio integral del negocio en sí mismo, de la estrategia de rutinas de la empresa. En términos de capacidades y conocimientos, acá solo el 10% de las empresas, menos del 10%, perciben que tienen capacidades para comprar soluciones de inteligencia artificial o para crearlas, y cerca del 50% no utilizan y no saben sobre inteligencia artificial. Más allá de estos indicadores un tanto negativos, lo positivo que uno puede rescatar es que la barra acá en gris, que es en este gráfico, indica lo que han contestado los gerentes, que es que la gerencia está en un proceso de estas empresas, en su mayoría, de aprender acerca de la inteligencia artificial, de empezar a entender qué estrategias son posibles. Estamos en un proceso en el cual las empresas empiezan a movilizar, a tener interés, aunque aún no sepan bien, la gran mayoría, cómo lo van a implementar. En términos de datos, que es como el combustible de esta tecnología,
muchas de las empresas están en el proceso de pasar de lo analógico a lo digital, con todos los costos y esfuerzos que eso implica. Una cuarta parte de estas empresas no recopila datos y no sabe cómo empezar a recopilarlos. El 40% que sí recopila no sabría qué hacer, cómo utilizar la inteligencia artificial. Pero en general quiero resaltar esto de que las empresas están abiertas a la inteligencia artificial, saben que no hay opción para ser competitivas internacionalmente, pero quiero sacar este punto, no saben bien la mayoría cómo hacer, ni tienen muy en claro a quién consultar. Y esto lo voy a retomar respecto al tema de ecosistema y los mismatches, como hablaba Andrés en la presentación anterior. En términos de infraestructura y capacidades tecnológicas, las empresas vienen invirtiendo en robotización, en software, en hardware, tienen planes, un porcentaje de estas para invertir, pero por otro lado, al ser empresas de maquinaria, fundamentalmente metalmecánicas, 2/3 de las empresas no tienen departamento de IT, con lo cual la construcción de capacidades internas es un tema central en este sector. Menos del 10% confía en que sus equipos técnicos sean capaces de desarrollar soluciones de inteligencia artificial internamente, y menos de la mitad cuenta con presupuestos para invertir en sistemas informáticos en el próximo año. Entonces aquí hay cuestiones de construcción de capacidades internas muy grandes y la necesidad de interrelacionar con aquellos sectores de la economía que puedan aportar en este sentido. Y esta pregunta viene en consonancia y es consistente con lo que les venía mostrando, en el sentido de que más del 70% de las empresas consultadas identifica que tiene que ir hacia otros agentes a buscar el conocimiento que no tienen en términos de consultoría acerca de datos, de capacitación, buscar proveedores que les ayuden en el proceso de transformación digital. Cuando preguntamos a qué tipo de actores acudiría, quiero rescatar dos cuestiones aquí. Lo celeste, acá está la distribución de las empresas por etapa de madurez. El color celeste es el sector privado. Las empresas en general, en su mayoría, piensan que acudirían a empresas proveedoras de inteligencia artificial para resolver las cuestiones de capacidades y para que desarrollen soluciones, y encuentran menos en el sector público, que en este caso es el verde, en el sistema científico y tecnológico público, opciones o alternativas para emprender los procesos de inmersión en la inteligencia artificial. En las entrevistas que pudimos hacer y que permitieron interpretar un poco estos datos, voy cerrando, lo que nos indicaba es que si bien hay una percepción intuitiva de que el sector privado les va a dar más en teoría de lo que podrían obtener en esta tecnología del sector público, no conocen el ecosistema ni público ni privado, ni saben a quién acudirían en términos de proveedores privados. Hay un gran desconocimiento del ecosistema. Voy a ir muy rápido porque creo que estoy ya pasada. Aquí este slide es elocuente respecto a cuando se le preguntó a las empresas si hay algo más que le gustaría destacar acerca de la gobernanza para la inteligencia artificial. Falta un plan a nivel, muchas veces a nivel de la firma, a nivel sectorial y también a nivel nacional respecto a inteligencia artificial. Este punto lo podemos ver más adelante y cerrar simplemente con estas palabras. En primer lugar, resaltar la adopción de tecnologías, ni en la inteligencia artificial ni en ninguna otra, es un proceso automático, requiere de inversiones y de esfuerzos. En el caso de la maquinaria agrícola hay una percepción de la necesidad, las empresas tienen una percepción de que tienen que entrar al mundo de la inteligencia artificial, no saben bien la mayoría cómo, ni tienen las capacidades internas, pero sí saben que tienen que aliarse con otros. Aquí la creación de un ecosistema es central. Andrés mostró cómo empieza a haber proveedores de AgTech. Entonces, generar los puentes y resolver estos mismatches es un tema central, donde tanto a nivel de espacio de políticas públicas como instituciones intermedias, como por ejemplo en este caso el maquinaria agrícola tiene un clúster empresarial muy dinámico, podrían ser importantes vías o caminos para unir estas puntas y empezar a generar estos ecosistemas que permitan aceitar la generación con la adopción de tecnologías. Bueno, cierro acá y muchas gracias. Fantástico, Lilia, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, mirando un poco la presentación de Andrés y la tuya, vemos un sector extremadamente dinámico, muy pujante, pero al mismo tiempo con varios desafíos, sobre todo en términos de inteligencia artificial, que como vos señalabas es una de las tecnologías de propósito general que se están en franca expansión y que las empresas locales todavía tienen un camino largo por recorrer.
es un buen punto para vincular a la presentación de Daniel Scacchi, porque en verdad él nos va a contar cómo instituciones como la universidad y otros organismos vinculados a la universidad, como es la aceleradora de empresas, en qué medida pueden apuntalar esos procesos, en este caso de adopción de inteligencia artificial, pero en otras actividades de innovación dentro del sector. Así que, si te parece, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y la posibilidad de contar y mostrar algunas cosas que se están haciendo y también cómo estos intentos responden a esto de cómo lograr más y mejor aplicación de conocimiento generado en instituciones del sistema en el sector productivo. Yo no les voy a hablar desde un análisis de investigación de un trabajo, sino a partir de la experiencia de gestión y la implementación en instrumentos de gestión a lo largo de bastantes años de instituciones del sistema científico, y más particularmente todos los ejemplos que voy a dar es a partir del desarrollo que se ha hecho en la Universidad Nacional del Litoral en cuanto a aplicación de conocimientos, ¿no? Y esto es un primer arranco de acá. Yo les hablo, soy gerente de Aceleradora Litoral Centro, que es una aceleradora de empresas creada justamente por la universidad, pero en sociedad, no solo, pero como un escalón más en una escalera o en un recorrido de desarrollo de instrumentos de gestión, pensando que bueno, no me voy a andar en la descripción de los déficits o las necesidades de mejorar la aplicación de conocimientos científicos en sectores sociales en general y productivos en particular. Pero sí que desde ya las décadas del 80 y del 90 en la Universidad Nacional del Litoral se tenía claro de que había una buena producción científica en términos de paper y de formación de recursos humanos, pero había un poco impacto, poco uso de los conocimientos generados por la universidad en el sector productivo. Que por supuesto hacía falta mayor inversión, mayor tiempo en investigación, pero en esto de analizar cómo la universidad podía lograr su performance en aplicación de conocimientos, detectar varios planos, ¿no? Por supuesto, el plano de la inversión en I+D, el plano normativo, es decir, tener leyes y normativas institucionales que den cobertura a la actividad, pero también y necesariamente que esto no es un fenómeno, la transferencia de conocimientos y tecnología no es un fenómeno natural, lógico, que vaya a ocurrir, y que por lo tanto ese derrame natural que proponía el viejo modelo lineal de transferencia de conocimientos no se daba, salvo casos muy particulares y respondiendo a determinadas circunstancias. Es decir, que para aumentar, o esta lógica, para aumentar la cantidad de resultados de uso de conocimiento generado, había que crear estructuras dedicadas con recursos humanos dedicados que se ocuparan de que esto ocurriera. Esta aceleradora no es el primer instrumento que se creó, de este largo desarrollo es el último, es más bien un organismo joven que se comenzó a construir a finales de 2017. Entonces, ¿qué es una aceleradora? Bueno, es una entidad, una unidad que se dedica a dar asistencia técnica y financiamiento a empresas nacientes, este término ahora startups, es decir, empresas en este caso de rápido crecimiento, y claro,
empresas de cualquier tipo, una aceleradora. Y en el caso de Aceleradora Litoral, es una aceleradora de base científica, es decir, estamos enfocados específicamente en asistir empresas nacientes cuyo modelo de negocio se basa en la explotación de un resultado de la ciencia o de capacidades de grupos de científicos. Como les decía, la aceleradora está creada por una universidad pública argentina, en este caso la Universidad Nacional del Litoral, que está ubicada en la ciudad de Santa Fe, pero como otros desarrollos que ha hecho, no es un emprendimiento solo de la universidad, sino que la aceleradora es una asociación de la universidad con el Parque Tecnológico Litoral Centro, que está también instalado en la ciudad de Santa Fe, que es una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, y también otro actor principal de la aceleradora es la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe. Como entidad consultiva preferente de la misma, la Unión Industrial de Argentina. La Unión Industrial de Santa Fe. Entonces, un organismo creado por instituciones relevantes de la sociedad santafesina, que busca empresas con modelos de negocio basados en ciencia para lograr agregarle valor a ese negocio. Estas empresas pueden estar surgiendo o naciendo desde el sistema científico, pero también casos de empresas que están surgiendo claramente a partir de emprendedores sin vinculación actual o relación de dependencia con el sistema científico, pero claramente por ser empresas altamente demandantes de conocimiento necesitan imperiosamente o ya estar relacionadas o relacionarse rápidamente, porque estamos hablando, en este caso, podría ser inteligencia artificial, como se dijo recién, pero verticales también claramente como biotecnología en todas sus ramas, nanotecnología, ramas de la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una visión generalista, es decir, no solamente enfocada en el agro. Yo los ejemplos que he elegido para comentarles tienen que ver justamente con cómo estas empresas pueden repercutir en el agro, pero empresas que tienen como foco de aplicación, por supuesto, el agro, alimentos, pero salud humana, animal, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras características tienen estas empresas? Bueno, claramente una aceleradora de este tipo tiene que tener en claro que el nivel de inversión que necesita un caso de este tipo tiene que hacernos pensar en mercados globales. 45 millones de habitantes como somos en la Argentina, no es suficiente como para generar los circuitos económicos adecuados para la inversión que hace falta en este tipo de empresas. Tener en claro que cuando hablamos de nuevas empresas de base tecnológica, con vertical en biotecnología, nanotecnología, en general estamos hablando de empresas que han sido recientemente creadas y cuya primer misión es validar en terreno la tecnología, o incluso validar en terreno y seguir un camino de resolver cuestiones regulatorias para poder llegar al mercado. Es decir, son empresas que están en realidad lejos del mercado. Un ejemplo actual, en cuanto a actual, que llegó a la bolsa, el caso Bioceres. Bioceres, el tema del HB4 es un caso, en estos momentos tal vez una de las patentes más relevantes de la Argentina. Esa patente es una patente UNL con CONICET Bioceres, y los contratos originales de esta tecnología entre las instituciones del científicas de la Universidad del CONICET con Bioceres datan de 2003. La empresa está llegando a la bolsa ahora. Es decir, todo este tiempo la empresa hizo un enorme esfuerzo y una gigantesca inversión de dinero que tiene que ver con lo que fue la validación de la tecnología en terreno y la desregulación a nivel internacional y el avance
etc. Entonces, mercados globales, barreras de entrada, propiedad intelectual, una necesidad muy importante de resolver estos problemas, pruebas de concepto y un buen programa de cómo se va a validar la tecnología para justamente que esa empresa vaya agregando valor, y en todos los casos tienen que ser modelos escalables, es decir, que al inversor privado le permita este modelo de multiplicación exponencial del valor de la empresa, recuperar las inversiones. Y por supuesto, para esto hace falta un equipo multidisciplinario, y este es el gran talón de Aquiles de estas empresas, y hay que centrarse en este trabajo, que es que los científicos no son gente de negocios. Por lo tanto, cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, es que las empresas tienen que incorporar ya desde etapas muy tempranas gente que sepa del negocio en el que están involucrados, para llevarlo adelante. Esto requiere una expertise y una dedicación de gestión que obviamente necesita de un organismo con características muy particulares y completamente diferentes de los anteriores que había desarrollado la universidad. Ejemplos concretos y ejemplos que tienen que ver el agro de empresas que estamos trabajando. Fíjense, elegí de nuestro portfolio 3 empresas que tienen que ver con biotecnología y que tienen que ver con biotecnología aplicada al agro. En el caso de Inbioar, es una empresa de la ciudad de Rosario, porque nosotros no buscamos solamente empresas en la Universidad Nacional del Litoral, sino en toda la Argentina. Inbioar desarrolló un método de screening por el cual muestrean gran cantidad de plantas silvestres, en su mayoría malezas, pero que tienen la característica, o lo que se busca es que tengan la característica de generar sustancias con principios bioactivos que les permitan ser usadas como herbicidas, como fungicidas o como insecticidas, con el claro objetivo de reemplazar los que existen actualmente de origen sintético, que son muy agresivos para el medio ambiente, por nuevos bioproductos para incorporar su uso agrícola de una manera mucho más amigable con el medio ambiente. En el caso de Bioeuris, y bueno, luego se va a retomar el tema Bioeuris trabaja en la generación de nuevas variedades de valor comercial, soja, arroz, algodón, alfalfa, están trabajando actualmente, que por medio de la edición génica generar nuevas variedades, nuevas semillas que presenten resistencia a 2 o más herbicidas y herbicidas que actualmente menos agresivos con el medio de lo que se usan actualmente, y además que esta edición permita generar resistencia a 2 o más herbicidas al mismo tiempo, con el claro objetivo también de lo que es el problema de las malezas con resistencia a herbicidas. El caso de Infira es sí una empresa surgida de investigadoras de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET. Las estamos apoyando desde hace menos de un año. Es una empresa recientemente formada, y lo que han encontrado es una tecnología a partir de la modificación, ya sea por transgénesis o por edición génica, de vegetales, prolongándoles la vida. Es decir, a partir de las muestras en condiciones controladas y de laboratorio, han extendido la vida de una variedad modelo en más de 7 veces, y ahora lo están validando en arroz, con lo cual el planteo de Infira es transformar cultivos anuales, el 80% de la producción es con cultivos anuales, en variedades que permitan cultivos perennes, es decir, que se puedan aprovechar más de una campaña, con lo cual, con lo que implica de transformación, de avanzar Infira en su propuesta, de ruptura radical a nivel global
con las prácticas actuales. Y esto con muy buenos niveles en los testeos que se vienen haciendo de aumento de biomasa, de producción, etcétera, etcétera. Esto, como les decía, estamos buscando en todo el país, y lo que yo les quería comentar rápidamente es que, para terminar, este modelo de la aceleradora también no es la solución por sí misma, sino que es un instrumento más pensado para una forma más, creación de nuevas empresas de base tecnológica que tengan que ver con una forma más de aprovechar conocimientos, pero que se suman a las preexistentes. Por eso les muestro acá que la aceleradora en realidad es un engranaje, en nuestro caso, de un sistema, de una máquina bastante más compleja, que no solamente incluye la aceleradora, sino un parque tecnológico y todo lo que es la estrategia de vinculación y transferencia de tecnología de la universidad, con su Secretaría de Vinculación, sus programas de emprendedores, su oficina de transferencia de tecnología. Entonces acá yo les tendría que también comentar que, además de los que estamos apoyando el acelerador, y también estoy hablando solamente de ejemplos que tienen que ver con el agro, comentarles que muchas tienen que ver con inteligencia artificial y agricultura de precisión, que están instaladas en el parque tecnológico, o proyectos emblemáticos de transferencia de tecnología, de licenciamiento de patentes de la universidad como otra estrategia de transferencia, como fue en su momento la tecnología HB4, o por ejemplo proyectos en los que se ha desarrollado y patentado para aprovechamiento de descartes de la industria, por ejemplo, de la producción de zanahoria, o nuevos usos de aceite de soja, como por ejemplo para ser usado como dieléctrico en transformadores eléctricos. Es decir, una variedad de aplicaciones y desusos más que relevante. Creo que más o menos estoy en tiempo. Así. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación, que viene a ilustrar con ejemplos concretos de cómo una universidad desarrolló un entramado institucional fuerte para apoyar y fortalecer el sistema agropecuario de la provincia y de la región. Un comentario para seguir sus comentarios o preguntas en el chat para que las pueda y comentar pues a los panelistas. Ahora el que le voy a dar la palabra al ingeniero del INTA, que va a cerrar el panel de 4 de hoy hablándonos de ingeniería genética en cultivos vegetales. La idea es que Sergio nos pueda contar más, que se meta más en detalle en temas de la biotecnología. La verdad que muchos de los desafíos que se plantearon en el primer panel y más en general sobre el sector implican muchísimas demandas en términos de innovación y de avance científico-tecnológico. En el panel de hoy estamos abordando solo una parte de eso. Así que, Sergio, por favor, si tomas la palabra. Gracias, Carlos. En primera medida, agradecer la invitación a presentar parte de lo que fueron los desarrollos disruptivos en temas tecnológicos y de ingeniería genética. Y lo que quería contarles un poco es cómo fue la historia de los transgénicos en Argentina y cómo nos paramos con respecto a una nueva posibilidad de introducción tecnológica o de revolución tecnológica como es la edición génica, no solamente para el agro, sino que la edición génica viene a revolucionar y a aportar también a otros ámbitos como puede ser la medicina humana y animal, y también el tema de ecología y manejo de agroecosistemas. En principio, todos saben que Argentina fue un temprano adoptante de lo que se denominaron los cultivos genéticamente modificados, una de las tecnologías de más rápida
adopción en la historia, yo diría, seguramente del agro, sin lugar a dudas, pero en pocos años llegamos a tener casi el 100% de la superficie cultivada en soja, maíz y algodón un poquito más tarde, y este tipo de adopción tan rápida la podemos explicar a través de una disminución en el costo de producción asociada a la técnica, una simplificación en el manejo del cultivo y también, ¿por qué no?, a los altos precios relativos de los commodities en los primeros años, que ahora estamos viendo también un reverdecer de ese tipo de cotizaciones, ¿no? Como les decía, la soja es la que se lleva la mayor cantidad de área cultivada, con el 100% con tolerancia a herbicida y con resistencia a insectos, seguida por el maíz con 6,5 millones de hectáreas y medio millón de hectáreas de algodón. Y en estudios que se hicieron a los 20 años de introducción de los transgénicos en Argentina o del comienzo de su cultivo, Eduardo Trigo valorizó esto en 127 mil millones de dólares. Digamos, uno puede discutir si todo esto está debido a la biotecnología o hay otros, digamos, innovaciones satélites que aportaron, pero básicamente el beneficio económico estaría por lo menos dimensionado en esos valores, pero además hubo otro tipo de aportes y los defensores de la tecnología RR sobre todo, apoyan ciertos aportes a la sostenibilidad, bueno, en la disminución o en el uso de agroquímicos o en el cambio de herbicidas que se estaban utilizando hasta ese entonces de mayor toxicidad, pero también hubo un evento bastante significativo que años previos a la introducción de la soja RR había iniciativas tratando de disminuir el número de labranzas y la disrupción de la estructura del suelo. Y cuando se junta con este tipo de iniciativas de labranza cero, con la tecnología RR, nace lo que conocemos hoy como la siembra directa, lo cual tiene digamos, un impacto en el aumento de carbono fijado en el suelo, un incremento de la estructura a través de un incremento en la materia orgánica y también una mitigación de la erosión. Sin embargo, no son todas rosas en el tema de los cultivos transgénicos, y también hemos evidenciado una cantidad de efectos indeseados bastante importantes. Un poco en el primer bloque se habló de que hubo un deterioro nutricional de los suelos, específicamente en elementos como fósforo, magnesio, potasio y calcio, aparición de malezas e insectos resistentes. Uno puede pensar que esto también tiene que ver con una utilización, digamos, no cuidada de la tecnología y que tal vez se podrían haber evitado o retrasado este tipo de efectos adversos. Un incremento impresionante en lo que es el uso del glifosato, tanto a nivel país como a nivel hectárea, valores que van, digamos, incrementos que fueron de 3 litros por hectárea en el 98 a 15 litros por hectárea 20 años después. Un corrimiento de la frontera agrícola que ya fue mencionado, tanto desplazando a la ganadería como avanzando sobre áreas prístinas. A través de ese incremento del uso del glifosato empezamos a ver glifosatos y sus derivados en lugares donde no debería estar. Esto generó también una serie de conflictos sociales, ya sea por aplicaciones periurbanas, bueno, la identificación de efectos nocivos, prohibiciones de uso en determinados municipios, inclusive en distintos países. Y esto, digamos, generó una posición incómoda también para el productor, que se ve en el medio de estos conflictos sociales, y también, como fuera mencionado en el primer bloque, hubo cambios en el sujeto agrario,
como lo había mencionado Roberto en la primera charla, así que no voy a ahondar en eso. El tema de la concentración, que fue mencionado por Juan, digamos, estamos frente a una situación bastante rara, en la cual la generación de los desarrollos de las semillas denominadas biotecnológicas están concentrados por 3 grupos a nivel mundial bastante consolidados, como es Corteva, que es Dow y DuPont, la conjunción Bayer y Monsanto o el conglomerado chino, y paradójicamente el 41% de los cultivos genéticamente modificados se hacen en Sudamérica, con lo cual, digamos, la pregunta es ¿por qué nosotros no tenemos nuestros propios desarrollos? Y justo cuando apareció uno de estas posibilidades, que es el trigo HB4, que no solamente es un desarrollo nacional, y ya lo comentó Daniel previamente, sino que también apunta a otro tipo de caracteres que más tienen que ver con temas de sostenibilidad, como es la tolerancia a sequía. Aparece algunas vertientes que identifican esto y lo ponen, digamos, en la misma bolsa que otros desarrollos anteriores que estaban mucho más concentrados en lo que es el beneficio del consumidor, del productor más que en el consumidor. Voy a ir un poquito más rápido. La realidad es que el término organismo genéticamente modificado, a mi criterio, no es el más adecuado. Deberíamos hablar de transgénicos, ya que todos los organismos que nosotros utilizamos para la alimentación desde el inicio de la agricultura están genéticamente modificados. Y esto tiene que ver con que el proceso de domesticación y el mejoramiento han ido seleccionando genes y alelos deseables y eliminando los indeseables. Y el mejoramiento se basa en la existencia de variabilidad, y esta variabilidad inicialmente fue una variabilidad natural generada por mutaciones durante cientos de millones de años previos a la aparición del hombre, y hemos ido avanzando en ciertas tecnologías, y en las últimas 2 tecnologías, que son las más disruptivas, es la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados, y actualmente la edición génica. ¿Qué es la edición génica? Bueno, claramente yo no voy a entrar en la parte técnica, pero sí es la posibilidad de específicamente identificar y modificar una secuencia genética perteneciente a un gen. Esto permite tanto apagar genes como cambiar una variante de un gen, un alelo, por otro, pero también sirve para introducir transgenes en lugares específicos y en un número de copias determinado. Hay 2 aspectos claves en la edición génica. Uno, que obviamente es necesario conocer la función de los genes y su secuencia, para lo cual, digamos, a partir de la secuenciación del genoma humano, casi todos los cultivos o las especies de cultivo más importantes han sido secuenciadas en los últimos 20 años, y que la edición génica supone la acción de una maquinaria dentro de una célula, y luego está el desafío no solamente de introducir esa maquinaria en la célula para que haga el cambio, sino que a partir de esa célula generar o regenerar una planta que lleve esa variante. Algunos desarrollos con edición génica se basaron o se basan en el apagado de genes que sabemos lo que hacen, ¿no? Genes que mejoran la calidad de los aceites o la vida en estantería de los tomates, también que eliminan una fracción de proteínas del trigo que tienen efectos nocivos para la celiacosis o la celiaquía, genes que tienen que ver con la calidad de los alimentos y también con la productividad, tanto desde el punto de vista del mejoramiento en la cantidad de carne, como también cosas que tienen que ver con el bienestar animal. La vaquita que ustedes ven acá es una vaca sin cuerno, una vaca lechera, que se ha evitado la proliferación de cuernos mediante el apagado de un gen que codifica para ello, ¿no?
Esto evita, digamos, un tratamiento bastante cruento sobre los terneros que luego van a ser, o las terneras que luego van a ser productoras de leche. Hay otros desarrollos que tienen que ver con el apagado de lo que se conoce como genes de susceptibilidad. Mediante apagar genes que necesitan los patógenos se genera resistencia. Yo no voy a entrar demasiado en esto. Pero bueno, hay una serie de desarrollos basados en edición génica que tienen que ver con todo esto de genes que ya se sabían más o menos lo que hacían y algunos que pudieron ser apagados, que es lo más fácil que se puede hacer con edición génica, para generar estos desarrollos que ustedes pueden ver aquí. El mundo se ha montado fuertemente en esto, en especial China, destinando, digamos, gran cantidad de fondos para los desarrollos que tienen que ver con la edición génica y sobre todo aquellos desarrollos sobre plantas que tienen que ver con la alimentación. Un poco para que tengan idea, China dedica aproximadamente la planta completa del INTA a investigación en edición génica, ¿no? Mientras tanto, en Argentina, nosotros, tanto desde el INTA como de universidades y de empresas, pequeñas empresas que se han embarcado en este desafío de la edición génica, se vienen haciendo algunos desarrollos, de los cuales yo acá menciono algunos. Por ejemplo, papas que no se pardean, que cuando uno las corta no se produce el estrés oxidativo, el pardeamiento oxidativo. Papas fritas de mayor calidad nutricional. Se mencionó el tema de la alimentación de la soja apta para monogástricos, que es mediante el apagado, mediante el apagado de genes específicos, bueno, tolerancia a herbicidas, el ejemplo de Bioebris. No voy a abundar en leer todo esto porque si no me voy a quedar sin tiempo. Y sí remarcar que los beneficios de la edición génica consisten en alimentos más saludables y de mayor calidad, productos más aptos para la industria con un menor impacto ambiental, sostenibilidad de la producción, mediante el uso eficiente de recursos, una disminución en el uso de insumos, en especial agroquímicos, y una industrialización más amigable con el ambiente, y sobre todo el tema de valor agregado. Cuando hablamos de transgénesis versus edición génica, consideramos que la transgénesis no ha rendido el total de su potencial, un poco por las consideraciones previas, que estuvo, digamos, centrada en pocas manos y con unas ciertas restricciones, y que no es que la edición génica es buena porque la transgénesis es mala, sino que son distintas maneras de realizar introducción de variabilidades o de variantes que tienen que ver con el mejoramiento genético y el agregado de valor. Las lecciones que aprendimos de la adopción de los transgénicos en Argentina es que los beneficios estuvieron más orientados al productor, centrados en pocos caracteres y en pocos cultivos, lejos del consumidor, lo que generó una percepción pública no positiva, con pocos jugadores y con tema de propiedad intelectual restrictiva y complejidad regulatoria. Por otro lado, las oportunidades de la edición génica es que permiten la participación de múltiples jugadores, es una técnica basada en el conocimiento, como dijimos, de los genes y sus variantes, y presenta la posibilidad de atender distintos desarrollos en cultivos variables y en distintos caracteres, y posee hoy una regulatoria simplificada. Las amenazas para que esto se pueda desarrollar es que se requieren condiciones adecuadas para el uso de la tecnología, si es que se valida y se convalida la propiedad intelectual sobre la técnica, y una falta de armonización regulatoria que pueden consistir en barreras pararancelarias a nivel global.
Básicamente, Europa está considerando hoy a la adición génica, la equipara a la transgénesis, lo cual genera una serie de barreras que deberíamos atender. Yo voy a terminar acá, simplemente les voy a mostrar que los actores involucrados en edición génica son más variables, más variados que aquellos involucrados en el desarrollo de transgénicos, y que los caracteres no están centrados en pocos cultivos y en tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, sino que tienen un panorama mucho más amplio. Y voy a dejar acá y me preparo para las preguntas, que espero que sean muchas. Okay. En mi carácter de moderador espero que no sean tantas porque tenemos un poquito menos de tiempo. En cualquier caso, muchísimas gracias a los cuatro porque fueron excelentes las presentaciones y despertaron bastante interés en varias de las personas que nos están escuchando. Yo quisiera solamente arrancar con un comentario para que en alguna medida varios de ustedes puedan reflexionar al respecto cuando intervengan, cuando les dé de vuelta la palabra en las preguntas y respuestas. En realidad, el sector agropecuario argentino, el sector agrícola argentino ha mostrado una capacidad de innovación muy importante y muy impresionante, y varios de los ejemplos que ustedes nos han dado reflejan eso. Una de las preguntas que tenemos, inquietudes que tenemos en general y en este seminario en particular, en qué medida las capacidades que se están generando en este sistema están derramando a otros sectores. Y esta pregunta va especialmente para el caso de Andrés y de Lilia, y preguntarles en qué medida la evidencia que ustedes han relevado encuentran que estas empresas de AgTech o estas empresas de inteligencia artificial, además de estar mostrando dinamismo en el sector agrícola, están avanzando en otros sectores. Las fintech podrían ser uno, pero si tienen evidencia en ese sentido de que estén generando mayor productividad en otros sectores de la economía. Esa como una pregunta más general de mi parte, en especial para Andrés y Lilia, pero por supuesto para Daniel y Sergio también. Después voy a hacer un repaso de las preguntas que hemos recibido y si les parece, tomen nota las que les corresponde a cada uno, y a partir de ahí le doy la palabra y vamos a tener que cerrar. Tenemos un poquito menos de tiempo que lo originalmente pautado. Teníamos 20 minutos, tenemos 10 minutos. Andrés, bueno, palabras elogiosas sobre tu presentación y un poco enfatizando la necesidad de agregar valor aguas arriba. Hace una referencia a la cuestión de la ventaja de la cercanía y la posibilidad de oferta desde afuera, una invitación a reflexionar que es una realidad y es el partido a jugar. Un poco la pregunta es cómo se puede ser competitivo cuando se pierde esa ventaja y vienen externos. Eso es una pregunta de parte de Jorge Mercau. Para Lilia, un par de preguntas. Una es un comentario de Patricio Tello que dice: tal vez las empresas prefieren tercerizar lo relacionado a ciencia de datos y no tener un área específica en su empresa. Quizás puedas decirnos algo al respecto. Alejandra señala que no le queda claro si la encuesta de inteligencia artificial se orientó a solo empresas de agro o abarcó otros sectores. Entiendo que solo empresas de agro, pero quizás puedas vincular un poco con lo que mencionaba recién de avanzar en otros sectores desde la maquinaria agrícola. Martín, para Daniel, te está preguntando qué aspectos son prioritarios para que los actores del sistema mejoren las condiciones de vinculación. E invita con algunos puntos. Los investigadores tienen hoy pocos incentivos porque se premian las publicaciones fundamentalmente, que la burocracia ralentiza el proceso. Ahí quisiéramos saber de parte tuya cómo se puede agilizar la vinculación. Y una última para Daniel es también de Patricio: ¿de qué depende que un proyecto sea incubado si se lo vincula con la aceleradora o al parque tecnológico? ¿Es por lo avanzado del proyecto o por lo disruptivo de la tecnología? Esas, por ahora, Sergio,
no recibí, acabas de terminar tu presentación, si les parece avanzamos con un poquito de cada uno de ustedes. En especial, Sergio, yo sé que vos tenías algunas ideas que por ahí no quedaron en los primeros 15 minutos, así que también al final, si querés, podés hacer una intervención de aquellas cosas que te hayan quedado afuera de los 15 minutos originalmente asignados. Así que si les parece, con la misma orden que tuvimos originalmente, Andrés primero, Lilia, Daniel y Sergio, un poco retomando lo que acabo de mencionarles y por supuesto con la libertad de hacer las apreciaciones que quieran y comentarse, por supuesto, cruzadamente. Recuerden, tenemos poco tiempo. Bueno, sí, gracias. Muy breve, porque en realidad tu pregunta, ¿tenemos evidencia de derrame de capacidades? No. O sea, por ahora, las empresas que estamos viendo están focalizadas fundamentalmente en agricultura. Sí hay evidencia de empresas que empezaron con cultivos extensivos acá y se fueron a hacer otro tipo de cultivos, por ejemplo, en India o en Colombia, o sea, sí de derrames entre producciones, pero no hacia otros sectores, pero potencialmente, por supuesto, está todo para hacerlo y quizás particularmente en las etapas posteriores, por ejemplo, temas de controles de calidad o temas de transporte o blockchain para la trazabilidad. En fin, creo que ahí hay, por supuesto, mucho para avanzar, pero recordemos que son empresas nuevas, ¿no? Muy nuevas, las de servicios. Con relación a la cuestión de la ventaja de cercanía, y aprovecho y con esto cierro para quizá precisar mejor el punto que quería hacer. Todavía nosotros no estuvimos mirando en estas encuestas qué están haciendo las multinacionales que proveen equipamiento para agricultura en Argentina y en general otro tipo de servicios, ¿no? Y no solo equipamiento. Y entonces la cuestión es esta, ¿no? Es decir, en qué medida este es un paradigma emergente y por supuesto, como sabemos que es un paradigma emergente, los que estudiamos estos temas sabemos que compiten, ¿no? Potenciales modelos, ¿no? Que luego algunos van a quedar en el camino y otros van a prosperar y también emergen un montón de empresas, muchas de las cuales van a quedar también en el camino y va a haber un proceso de consolidación en menos jugadores a medida que se consolide el paradigma. Bueno, la pregunta es quiénes van a ser los players de esto, ¿no? Digamos, en qué medida el ser una startup con vinculaciones en Rafaela te va a seguir dando ventajas cuando este paradigma avance y se produzcan, ¿no? Se produzca el pasaje hacia ventajas derivadas de escala, costos, etcétera, y en particular en un mundo en donde ya no necesitas ir al suelo a mirar cómo está el territorio, sino que puedes prestar los servicios a distancia vía plataformas digitales. En fin, es una question mark, no lo sé, solamente creo que es uno de los temas a mirar a futuro. Gracias. Lilia, si querés, gracias a tres. Bárbaro, sí, brevemente contesto las preguntas. La de derrames creo que la contestó Andrés muy contundentemente. Nosotros no miramos los temas de derrames, nos centramos en el sector, paso a contestar la otra pregunta, de maquinaria agrícola. Lo que hicimos fue relevar mediante encuestas a empresas de maquinaria agrícola, ya sea de tractores, sembradoras, cosechadoras de implementos o de agropartes. Esas fueron las empresas que nosotros encuestamos queriendo medir sus etapas de adopción de inteligencia artificial, en 5 dimensiones, como decía, en recursos humanos, en tecnología, en gobernanza, en estrategia y alguna más que me olvido, en datos, cómo vienen generando capacidades para adoptar inteligencia artificial. Cada uno con la otra pregunta que es, adoptar no significa que tienen que crear sus propias soluciones, sino tienen que tomar decisiones respecto a qué tecnología comprar y qué estrategia seguir, o si lo van a hacer internamente o van a comprar. Y esa decisión, lo que mostró la encuesta, como mostraba en una de las slides, menos del 10% de las empresas considera que tienen capacidades para salir a comprar. Entonces, no es que decimos que tienen que desarrollar internamente, sí, muchas decidirán salir a comprar, para eso tienen que conectarse con las empresas que generan esta tecnología. Lo que vemos es que no conocen. Primero, están en esta etapa de exploración gran parte, entendiendo qué es y qué no es una buena estrategia de inteligencia artificial, y por otro lado, conocer qué está disponible en el mercado. Es algo que ellos todavía no conocen ni quiénes son los que proveen estas tecnologías. Entonces, acá en términos de ecosistema, tanto de creación de capacidades internas de absorción para la incorporación de tecnología, como de
machearse con los que tienen la tecnología y entender las sinergias. Esos son los puentes que están faltando para la adopción. Creo que con eso contesto una de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Lilia. Daniel, por favor. Rapidito y cortito. Incentivos para que los investigadores hagan más vinculación. Trabajar en disminuir la burocracia que complica la vinculación. Bueno, esto tiene que ver con varias cuestiones que aportan o que restan a esto. Está claro que el sistema de evaluación de las carreras científicas en todas nuestras instituciones privilegian los papers. Está clarísimo, para que se entienda el valor de esto en el marco de lo que estamos hablando, que yo no me imagino convenciendo a diputados en la comisión de presupuesto llevándole paper y explicarle que gracias a todos esos papers hay que aumentar el presupuesto en ciencia y técnica. Sí que los papers son fundamentales en lo que es entender la lógica del sistema científico mundial y que se tienen que seguir considerando, pero que hay que incorporar otras cuestiones. Y también entender que el científico, la mejor manera de invertir cada minuto de su día laboral es investigando, no llenando papeles y no haciendo trabajo de vinculación, que ese trabajo de vinculación también tiene que haber un experto que lo realice, también tiene que haber uno dentro de la institución que lo haga, y que eso también cuesta dinero. Y que si queremos tener una buena estrategia de propiedad intelectual, hacer una patente cuesta dinero. Y llevar esa patente en tiempo y forma a todo el mundo cuesta aún más dinero. Entonces eso, y por lo tanto se necesita financiamiento para que el resultado de la ciencia se aplique, no solamente de generar más y mejor ciencia, que por supuesto hay que hacerlo, pero entonces empezar a pensar que el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación no solo es presupuesto para financiar ciencia. Y claro que está el reconocimiento. Entonces, el tema del incentivo no paper, y acá, bueno, tener en cuenta que no toda la gente, también no todos los investigadores buscan lo mismo. Acá hay un dicho que por ahí dicho así en tono de broma, pero que no toda la gente trabaja por el oro, hay gente que trabaja por el bronce, pero hay que tener en cuenta los dos, premios económicos y premios de reconocimiento académico, es decir, la placa donde corresponda, y que la institución diga que esto es importante. Y también el cambio de cultura, porque como fíjense ustedes esta locura que tenemos, que todos ahora estamos muy contentos y felicitamos a los emprendedores, pero tenemos como sociedad argentina una visión negativa del empresario. Entonces, ¿desde qué momento alguien tan simpático, joven, romántico, que es un emprendedor, se transforma para nuestra sociedad en alguien tan detestable que es un empresario explotador que nos quiere joder a todos? Es decir, tenemos que trabajar sobre estas cosas que son precisamente las que impulsan, porque nadie quiere trabajar para ser el malo de ninguna película, digamos. Daniel, discúlpame, pero sí, coincido y gracias por esa precisión. Discúlpame que tengo que interrumpirte para darle al menos una palabra a Sergio final, para que cierre él también. Yo me quedo con algunas preguntas para hacerle a Sergio, especialmente en qué medida se puede trasladar toda la experiencia de los marcadores moleculares de los cultivos extensivos a otros cultivos que son muy importantes en Argentina, por ejemplo, el sector de la frutícola, y en qué medida se puede seguir trabajando en eso, pero no hay mucho tiempo para, al menos en esta instancia. Solo, Sergio, si querés algunas palabras de cierre y ya le voy a dar el pase al próximo panel. Bueno, voy a correr de nuevo. No, básicamente mostrar que desde el punto de vista de la tecnología a veces, digamos, se puede abordar otro tipo de cuestiones. En el primer panel se habló mucho de la sostenibilidad ambiental y productiva. Hoy en día, digamos, sabemos que tenemos herramientas. La transgénesis tiene herramientas para la sostenibilidad ambiental y productiva, que no han sido utilizadas, pero la edición génica potencia aún más esas posibilidades. Entonces, tratar de no ser estigmático con el tema de
cuál es la tecnología que estamos utilizando para generar las innovaciones, sino ver cuál es el producto que se genera. Claramente la potencialidad de la edición génica va a revolucionar un montón de aspectos, y en ese sentido a mí me da mucha envidia lo que es el panorama que nombró Andrés con el tema de las AgTech. A mí me gustaría que hubiera el mismo dinamismo y la misma movilidad en todo lo que tiene que ver con empresas de base tecnológica basadas en la edición génica y por qué no también en la transgénesis. Simplemente eso de no mirar a la biotecnología o a la agrobiotecnología como un enemigo, sino como un socio de la agroecología. Y me parece que ese es el camino que deberíamos estar andando, y teniendo en cuenta también, para cerrar y comentar sobre tu pregunta, Carlos, no todo es región pampeana, no todo es soja, maíz y girasol. Tenemos economías regionales donde las tecnologías que no han sido implementadas todavía en su profundidad pueden generar cambios reales de transformación con impacto en los tres ejes, ¿no? De la sostenibilidad ambiental, la económica y la productiva. Fantástico, Sergio. Muchísimas gracias. Una excelente manera de cerrar el panel. Muy agradecido a los cuatro por haberme dado la posibilidad de moderar este espacio. Creo que ha sido excelente el aporte de cada uno de ustedes, y como los tiempos me están corriendo, le voy a dar el pase a mi colega Carlos Freites, que va a moderar el tercer y último panel de la mañana de hoy sobre visiones para el futuro de la agricultura argentina. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.